En el video de hoy vamos a hablar de este espectacular Suzuki Swift híbrido modelo 2024. Vamos a hablar de todos sus valores de mantenimiento, seguros, impuestos, llantas, consumibles y muchas cosas más. Acompáñenme. Empezando siempre por el valor más importante, el valor de compra. Este carro, un poco que le pasó lo mismo del síndrome Toyota hace algunos años, y es que eran incomprables. En pandemia llegaron a casi 85, 90 millones, los llegué a ver usados, pero hoy en día estamos hablando de 55 a 70 millones los de esta cara. Ya los nuevos, porque salió una cara nueva, ya hablaremos más de eso, empiezan desde los 72 millones hasta los casi 88 millones. Eso en dólares. Estamos hablando de 13.500 a aproximadamente 17.500 o 18.000 dólares en el mercado del usado, dependiendo del año, de la versión y del kilometraje. Empezando en los gastos también por el impuesto. Este carro de impuesto paga alrededor de 1.600.000 pesos, esos son unos 400 dólares, pero debemos tener en cuenta que les hacen un descuento entre el 40 y el 50% por aproximadamente 3 o 4 años, dependiendo de la ciudad. Es decir, quedan aproximadamente 800 o 900.000 pesos. De pagar 400 dólares, queda pagando 220, 230 dólares. Lo otro que debemos pagar anualmente es el SOAT, es de aproximadamente 450.000 pesos, es decir, unos 110 dólares. Obviamente esos dos valores pueden cambiar un poco dependiendo del año, del modelo y de la versión exacta. Bueno, y hablando de cuánto vale mantener este carro, tenemos dos muestras. Un mantenimiento, por ejemplo, a los 10.000 kilómetros podemos estar hablando de 850.000 pesos, esos son unos 210 dólares, y también está la opción de solo hacer la revisión sin el mantenimiento, donde revisan 40 puntos, ahorita al final les digo los 40, pero esa revisión costaría aproximadamente la mitad, como 450.000 pesos, sin el mantenimiento, sin cambio de filtro, sin cambio de aceite, y solamente revisan ciertos puntos del carro, aproximadamente 110 dólares. Ya si nos vamos a una revisión de los 40.000 kilómetros, podemos estar hablando de un valor muy cercano a 1.600.000 pesos, 1.580.000 y algo. Esos son unos 400 dólares. Entonces sí, pasa igual que en la mayoría de carros, va subiendo conforme el tiempo y el kilometraje, pero no es impagable, digamos, es un carro acorde a sus valores de mantenimiento. En cuanto a fallas graves, realmente conocidas, no hay muchas. Son carros bastante fiables, bastante robustos. Y además de eso, hay que decirlo, completamente hecho en Japón, VIN empezado por J. Entonces, de cierta forma, eso nos da una garantía adicional. Son carros muy fiables. Pero como a ustedes les gustan los buenos datos y el dueño de este carro nos dio muy buenos datos, si se nos llegara a dañar el sistema híbrido, pasan dos cosas. Uno, que es una ventaja, y es que no deja de funcionar el resto del carro, como me explicaba que en un Corolla híbrido sí puede llegar a pasar, que están muy combinados los sistemas, entonces si se daña la hibridación, ya no podemos usar más nuestro carro. En este caso, si se daña la hibridación, sí podemos seguirlo usando, simplemente como si fuera un Swift Desire sin la batería híbrida, sin el ahorro adicional de combustible y sin los 2 caballos y 50 Nm adicional que da la batería. Y ahí vamos hacia la segunda cosa, y es cuánto nos cuesta arreglar la batería híbrida de este carro. Alrededor de 6 millones de pesos, estamos hablando de unos 1.500 dólares, bastante menos que en el Corolla híbrido, pero me dice realmente es un caso muy poco común. Realmente para evitar que eso pase es cuando esta batería del carro, la principal, empiece a desgastarse, empiece a enviar menos voltaje, toca cambiarla súper oportunamente, no dejarla mucho tiempo, porque si esta se empieza a dañar, daña la otra.
Un buen dato que me pasaron también es que en los últimos 3 años ha sido no muy común, pero sí han habido casos de gente que se le daña el compresor del aire acondicionado, que realmente no es tan fácil que le hagan la garantía efectiva, o sea, digamos, ya después de gestionar y todo, hay casos donde sí, y si no, cuesta aproximadamente 3,5 millones arreglar el compresor del aire acondicionado. Empieza con un sonidito y termina por dañarse. No es tan común, pero pasa. Entonces, cuando estemos comprándolo, una verificación adicional puede ser escuchar el aire acondicionado. Y antes de irnos del motor, vamos a hablar de 3 cosas más. No es un motor de correa de repartición, es de cadena. Dice el fabricante que es para toda la vida útil del carro. Podemos esperar comprobarlo en unos años, que ojalá no falle. También tenemos 2 correas. Tenemos la correa por un lado de accesorios y tenemos por otro lado la correa de la bomba de agua. La correa de accesorios, en este carro podemos estar hablando de un cambio de aproximadamente 200,000 pesos, 195,000, unos $48. Y la correa de la bomba de agua, estamos hablando de que vale aproximadamente 30,000 pesos, es decir, unos $8. Entonces sí, realmente, incluso en esas cosas de mediano plazo, también es un carro bastante agradecido. Eso sí, pues debemos hacer las cosas a tiempo, sin negligencias, porque estos carros, cuando uno es negligente, le pasan factura. Y bueno, acá en el lado podemos empezar por la gasolina. ¿Con cuánto se tanquea este carro? A ver, estamos hablando de 37 litros de capacidad, esos son unos 9-10 galones. Estamos hablando de que llenarlo con corriente puede estar en torno a los 120 a 135,000 pesos. Llenarlo de extra podemos estar entre 150 a 160,000 pesos. Esos son unos 30 a 40 dólares. Y en consumo podemos estar entre los 65 y 82 kilómetros por galón. Eso nos dice que en el mejor de los escenarios, con una tanqueada full y con un pie conservador, podemos estar en torno a los 750 kilómetros de autonomía con una sola tanqueada. Y eso es una de las cosas que ha hecho que esté en el top 10 de los carros más vendidos de Colombia. La verdad sí es bastante económico. Y a ver, respondiendo la duda de si corriente o extra, acá en la tapa es bastante curioso porque por un lado el original de fábrica dice recomendado 95 octanos, pero encima hay un sticker pegado que dice recomendado 90 octanos. Entonces sí, un poco que uno a los carros japoneses les puede echar cualquier cosa y andan, pero la fábrica hizo unos estudios y ahí lo dice clarito. Entonces, a ver, se puede hacer refajo, se le puede poner corriente, ya uno como dueño consulta y decide. Pero ahí dice 95 octanos. Y acá otro gasto bastante importante son las llantas. Acá es muy importante hablar del tamaño de las llantas. Son unas llantas 185 de ancho, 55 de perfil, RIN 16. Acá, para los más detallistas, se darán cuenta de que si bien el RIN es original, está en color bitono. El dueño los diamantó parcialmente y los pintó de negro en el resto del carro. La verdad se ve bastante bien y me comenta que en algunos mercados viene así, original. Entonces, buen detalle. En cuanto a las llantas, estamos hablando de que son unas llantas con un rango de precios gigante. Por un lado, pueden empezar en 300,000 pesos en una página como Tu Llanta, en una marca de entrada. Pueden estar unas Pirelli, unas Michelin, en torno a los 600,000 pesos. Y ya si nos vamos a comprar las mismas exactas en el concesionario, podemos estar en torno a los 800,000 pesos. Eso en dólares son aproximadamente desde 75, 150 o 200 dólares. Entonces hay un rango bastante amplio dependiendo de las necesidades y de los gustos. Un tema muy importante a decir acá es que no tenemos frenos de disco en las 4, eso también sería genial.
porque igual el carro anda duro, entonces debería tener freno de disco en las 4. Acá en la parte de atrás tiene freno de campana, un cambio de bandas puede estar en torno a los 400.000 pesos, estamos hablando de unos $100. Y también, que no se me olvide, cuando yo me he montado en este carro, que me ha tocado una vez en alquiler y 2 veces en Uber, sentado en la parte de atrás siempre me daba cuenta del switchecito de los vidrios eléctricos y de que se sienten mucho los resaltos en la parte de atrás, golpeaba mucho la suspensión. El dueño me dijo que le puso como unos rubber shocks, un accesorio de caucho que se le pone a la suspensión, cuesta alrededor de 160.000 pesos para todo el carro y la verdad sí mejora muchísimo, muchísimo el confort. Acá en el lado, entre otras curiosidades, hay dueños que tienen el techo de un color diferente y la verdad, por cómo está hecho el carro, se puede hacer y se ve bastante bien. La puerta de atrás se abre desde aquí, está oculta la manija de apertura. Aquí me gusta mucho que tiene acceso cómodo. Ojo, por ejemplo, a un Mercedes del 2022 que llegaba a costar 2-3 veces más y no tenía acceso cómodo. También, al ser carros tan comunes, estar en el top 10 de ventas nacional, es muy posible que uno llegue a un semáforo y le hagan, vea, aproximadamente 1.200.000 cada espejo en el concesionario, unos $300. Una lástima que me toque decir eso. Yo creo que en ningún review en ningún otro país hablan de cuánto me cuesta si me roban el espejo, pero es que, en fin. En cuanto a las pastillas de frenos, en el concesionario cuestan alrededor de 600.000 pesos. Esos son unos $150. Acá en la parte de atrás pasan varias cosas. Si nos robaran el brazo del limpiaparabrisas está en torno a los 230.000 pesos, unos $57. Acá también, importante decir, tiene 2 botones, uno para el acceso cómodo y uno para abrir. Muy, muy, muy chévere, bastante completo. Así, ojo a Mercedes o a marcas premium para que hagan benchmarking. Importante también, si tenemos llanta de repuesto, no es un RIN 16 igual al del resto del carro, sino son RIN 15, pero bueno, igual resuelve. Mucho mejor que esos liquiditos que hay veces le ponen que ante una estallada no hacen absolutamente nada. Importante también, a nivel de espacio le calculo yo unos 270 litros. Por acá igual les dejo la medida exacta. Y me pasa algo acá en la parte de atrás y es que digo, ¿por qué rayos no trajeron la versión Sport del Swift? Realmente es una locura, es fiable, es rápido, es una locura completa el Swift Sport. Y acá en la parte de atrás normalmente se diferencia porque dice Sport y porque tiene sus 2 exhaustos así bien ricos, bien deliciosos. Entonces, bueno, una lástima, pero de resto, un gran carro. Por último, y de las cosas más importantes para subirnos a un carro de estos, está el seguro todo riesgo. Podemos estar hablando entre 1.500.000 pesos y 3.300.000. Estamos hablando de entre 375 y $780, dependiendo de el año exacto, la versión específica y el perfil de riesgo del dueño. Un detalle así para ya terminarme de subir a este carro, una reflexión más bien, es este carro siendo una gama de media de entrada, viene directamente desde Japón. Imagínense, por ejemplo, que un Golf o que un Gol, que un Polo, que un carro, digamos, de gama media siguiera viniendo desde sus países de origen, que muchas veces están muy bien construidos en esos países. La verdad me llamó mucho la atención y me gusta mucho que este carro sea completamente japonés. Acá en el interior tenemos una pantalla con Android Auto, CarPlay, inalámbricos, un apoyabrazos que se lo puso el dueño,
Algo que me encanta de este carro es que es con transmisión manual. Eso es espectacular, ya lo veremos en el manejo. Un aire acondicionado que tiene una pantalla digital que juega bastante bien con todo el interior del carro. Se ve súper tecnológico, un buen detalle. Tenemos luces automáticas, limpia parabrisas automáticos. También en el timón tenemos los controles para la música, anterior canción, siguiente canción, completamente forrado en cuero, la verdad bastante bien acabado. Podría tener control de crucero, pero bueno, en general bastante bien. Se siente muy fino, a pesar como de que no son puros plásticos suaves ni Sensatec, pero las sillas se sienten bien acabadas, se siente bastante robusto, no se sube y la verdad que es un lugar genial para estar. Realmente, además se conservan muy bien las cosas, las sillas son tipo cubo, las de adelante, atrás sí es un poco más sencillo, atrás ya hablaremos de eso, porque los paneles son bastante sencillos, pero bueno, en general muy bien acabado este carro en su interior. Sí, atrás baja bastante la calidad. Algo bastante curioso es que todas las ventanas son de mantener sostenido el botón, excepto la del conductor. Lo que sí he visto es que se puede llegar a desgastar las salidas del aire acondicionado. El timón sí se puede conservar bastante bien porque es cuero. Acá no tenemos plásticos suaves en lo absoluto, son puros plásticos duros. Acá hay un poco de tela, la misma de las sillas, pero se conserva bien. O sea, ¿qué les puedo decir? Y acá, de resto, los acabados son muy basiquitos. Además de eso, ojo Mercedes, pero además de eso tenemos un conector USB-A, un conector USB-C, tenemos también una toma de 12 voltios, o sea, a nivel tecnológico viene con lo necesario, viene súper completo, esos son detalles, la verdad, que se agradecen muchísimo. Me encanta este interior. Acá en la parte de atrás, la verdad, lo primero es el espacio. Es una locura el espacio en general. Además, el espacio para las piernas, fácilmente me quedan 10 centímetros a la silla de adelante, 10 en la cabeza. Y también en la silla de adelante van igual de cómodos. O sea, impresionante de dónde sacan tanto espacio. Yo creo que pueden ir unas 4 personas bastante cómodas. La quinta sí se incomoda un poquito, pero a ver. También tenemos anclajes Isofix en las 2 sillas. Eso pues para poner las sillas de los bebés. Pero bueno, en general bastante bien acabado este carro. Algo que sí digo yo como es, a ver, me explicaba el dueño, que acá trajeron la versión GL, no la GLX. Entonces, obviamente, pues hay unas variaciones bien curiosas, pero yo decía, ¿cómo puede ser que hagan eso en un carro de esta gama, en un carro tan bonito, tan bien hecho? Pero, pues a ver, es por la versión y lo que hacen acá es el concesionario ponerle estas cajitas en la ventana, pero pues se ven sobrepuestas, o sea, literalmente se ve como si se las hubieran puesto y la verdad, a ver, funciona, no es de un solo toque, pero digo yo, ¿cómo pudieron hacer eso? O sea, traigan la versión que es y ya, o sea, es algo muy bobo y pues, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, a ver, de resto la verdad es un carro espectacular, muy bien hecho. Y bueno, para la prueba de manejo, varias cosas interesantes, desde ya acceso cómodo, punto positivo, botón Start Stop, punto positivo, la verdad, y no sé, desde que uno se monta esa sensación como de que sí, no tiene de pronto la mayor cantidad de plásticos suaves o cosas en cuero, en Sensatec, pero se siente fino. O sea, con el ajuste, como con, no sé, el carro en sí se siente fino. Y las sillas son como sillas tipo cubo, no tan marcadas, pero sí son sillas bien acabadas, bien cómodas. Me gusta, o sea, las primeras impresiones que da, la verdad, son muy buenas. Ahora sí, vamos a ver
¿Qué tal en el 0 a 100? Yo he escuchado que si tiene batería para el 0 a 100 es muchísimo, muchísimo mejor que si no tiene. Vamos a ver igual. Y 100. So, en mi mente fueron que como 11 segundos. Yo creería, vamos a ver, pero no se siente sonso la verdad, o sea, bien ahí. Algo que me encanta del manejo de este carro son dos cosas. El clutch, suavecito, o sea, me acuerda mucho, mucho, mucho al clutch del Spark. Obviamente ese clutch era demasiado corto, pero este es súper, súper suave, o sea, un clutch que, a ver, para uno cuando está empezando a manejar y todo eso, un clutch así de suave es una delicia. Y también es cierto que, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado al clutch del Golf mío, del Golf 2 litros TDI, y ese se siente al lado de este como levantar pesas. O sea, realmente este clutch está muy, muy, muy suave. También es cierto que la sensación de la transmisión, o sea, el cómo mete los cambios y todo eso, es suavecita, o sea, y se siente precisa, se siente como con precisión japonesa, porque además cabe resaltar que este carro es hecho en Japón, o sea, y sí, no faltará el que me diga, no, amor, pero obvio, Suzuki es de Japón, sí, obvio, pero más dados que nos llega a Colombia, hecho en México. Mazda CX-30 hecha en México, Duster hecha en Colombia, pues ensamblada en Colombia, y así la mayoría de carros. Entonces, que un Swift todavía venga ensamblado en Japón, hecho en Japón, sensacional. De hecho, creo que el nuevo ya viene hecho en la India, dato curioso. Y la verdad es que las imperfecciones, a ver, o sea, digamos, por ejemplo, acá hay que resalticos, que no sé qué, se siente muy, muy, muy suave. Incluso teniendo en cuenta que las llantas son de relativo bajo perfil, aún se siente bastante, bastante suave. No de pronto con la suavidad seca de pronto de un Mazda o de un Toyota, que para mí son las mejores suspensiones del mercado. Pero igual, para resaltos, policías acostados, todo eso, se siente un carro, por un lado, cómodo y guerrerito. O sea, ahí, por ejemplo, suave y bien. O sea, mire, ahí, pum, bien, súper, súper bien. O sea, buena nave. De cómo se comporta en un adelantamiento, vamos a ver qué tal. Me llama la atención, me da curiosidad. A ver, obviamente hay que tener el espacio, o sea, siempre la prudencia por delante. A ver, no sé si me ayudó el impulso o qué, pero la verdad, se sintió muy suave, como una pluma. Se sintió como una delicia. Entonces, la verdad, bien, hay que decirlo. Eh, Me sorprendió gratamente el adelantamiento. Y otro escenario que puede llamarnos la atención es cómo se comporta en curvas, cómo se comporta en carretera, cómo es ese desempeño, es pegado al piso, no es pegado al piso, cómo se comporta. Entonces, vamos a ver, o sea, aquí, la verdad, en curvas, o sea, se tiene, se tiene bien. O sea, me gusta que es estable. A ver, hay, por ejemplo, curvitas a 80, 90, con toda la facilidad. Empezando por la gasolina, con una tanqueada y media,
es más que suficiente para recorrer 1000 kilómetros, obviamente dependiendo del pie. Segundo, el seguro puede ser aproximadamente de 187.500 pesos mensuales, 2.200.000 al año, obviamente dependiendo del modelo específico, del año y del perfil de riesgo del dueño. Adicional a eso, en impuesto, los primeros 3 a 5 años va a pagar alrededor de 66.000 pesos mensuales o 800.000 pesos anuales. De provisión, al ser un carro bastante fiable, aprovisionaría alrededor de 1.200.000 pesos al año, eso quiere decir 100.000 pesos mensuales, un mantenimiento de alrededor de 865.000 pesos cada 10.000 kilómetros, eso sí, teniendo en cuenta que a partir de los 30.000 kilómetros se nos empieza a subir aproximadamente al doble. También en cuanto a las llantas, se consiguen unas llantas relativamente competitivas, no se desgastan tan rápido y pueden estar en torno a los 400.000 pesos. Eso quiere decir que nos vamos a gastar 44.000 pesos de llantas mensuales. Y para terminar, un SOAT de 445.000 pesos anuales. Eso quiere decir 37.000 pesos mensuales. Eso nos lleva a que mantener este carro al año nos cuesta aproximadamente 9.104.000 pesos. Estamos hablando de unos $2.300. Eso mensualmente son 758.000 pesos. Cabe resaltar valores netamente de referencia, pueden variar muchísimo dependiendo del año específico, de la versión específica y no generan ningún tipo de compromiso. Realmente son valores globales que se han recogido a partir de investigar con dueños. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado. Si fue así, no olviden suscribirse, dejar su like, dejar sus comentarios. Nada, los espero por acá en una semana con un video nuevo, siempre desde una perspectiva imparcial, no para hacerle publicidad a ningún carro ni a ninguna marca, sino es de los usuarios para los usuarios, con opiniones imparciales, opiniones honestas, información de valor que les permita tomar decisiones informadas. Hasta la próxima.